Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Distrategia. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez, soy fundador de Isnovo y el día de hoy vamos a hablar sobre startups. Pero vamos, el mundo startupero es un mundo bien interesante y vemos ahora pues una serie de empresas, por ejemplo, que salen a hacer IPOs a nivel internacional buscando o levantando grandes, previamente habiendo levantado grandes fondos. Y lo que nos gustaría tratar este programa es ¿cuál es la diferencia entre una startup y una empresa? ¿Y qué es lo que las empresas podrían aprender de las startups? Y para eso hemos invitado a alguien que conoce muy bien el mundo startupero. De hecho, tiene un blog y ahora una plataforma que se llama Startupeable. Y él es Enzo Cavalier y con él venimos en breves segundos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenido, Enzo, al programa. ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar acá. Un gusto, al contrario, más bien gracias por aceptar la invitación. Enzo, a ver, el objetivo del programa de hoy es explicarle a las empresas, a los empresarios que están probablemente mirando o ya insertos dentro de un proceso de repente de transformación digital, ¿qué es lo que ellos deberían estar mirando con respecto a cómo funcionan las startups? De hecho, la parte, digamos, todo lo que se habla de transformación digital, muchas de estas cosas tienen fundamentos en metodologías que aplicaron inicialmente las startups y que luego se pasaron a formar parte del proceso de transformación digital. Lo hemos visto en algunos programas con especialistas, pero tú estás metido en el mundo startupero ya de hace varios años desde la parte de fondeo, ¿no? Lo que nos gustaría es, con tu experiencia, con tu conocimiento, entender cuáles son esos aprendizajes que las empresas, los empresarios podrían estar tomando de las startups. Pero antes de eso, que ese es el plato de fondo, digamos, me gustaría un poquito conocer a Enzo y que nos cuentes, Enzo, ¿quién es Enzo Cavalier? Vale. A ver, yo soy un peruano viviendo en la Ciudad de México hace 1 año y medio. Me mudé acá después de trabajar en Perú en un fondo ángel o fondo presemilla llamado Winnipeg Capital, donde fue mi primera experiencia trabajando e invirtiendo en startups, tickets bastante pequeños. Y luego me mudé a México a mediados del 2019 para unirme a Dalus Capital, que es una de las firmas de Venture Capital más grandes de México y de Latinoamérica. Estuve ahí hasta finales del año pasado, del 2020, y pues salí en busca de nuevas oportunidades y hace poco he empezado a trabajar en Rich Capital, que es un fondo especializado en educación, en lo que se conoce como EdTech, que básicamente son herramientas tecnológicas para mejorar y expandir el acceso a la educación, basado en San Francisco y pues, un poco con miras a invertir más en Latinoamérica y en países y en zonas internacionales. Y a la par, pues he sido inversionista ángel y empecé este proyecto que se llama Startupeable, que empezó como un blog donde yo solo quería escribir y bueno, se mutó en esta plataforma que se ha convertido en uno de los principales sitios leídos acerca de startups en español con un enfoque en Latinoamérica y pues ahí tenemos desde un glosario, un blog, un directorio y este año lanzamos un podcast donde la idea es generar, digamos, nuestro objetivo no necesariamente es crear el mejor contenido de startup, porque creo que Silicon Valley ha dejado la valla bastante alta, sino básicamente de algún modo democratizar este contenido a través del idioma, o sea, en español, y segundo, a través del contexto, ¿no? Porque si yo quiero pues, transmitirle a un público como el tuyo, o emprendedores, o gente joven, acerca del ecosistema startup y estas tendencias y biotecnología y cómo se pueden resolver grandes problemas, crear grandes empresas con esto, y doy ejemplos de Airbnb o Uber que nacieron en Estados Unidos, pues es difícil, digamos, empatizar con esos ejemplos y siempre uno aprende mejor cuando puede conectar con temas familiares, ¿no? Como pues, Rappi, la serie de compañías que cada uno ve en su país, pues Yape en Perú, de repente en México Clip. Entonces, pues a partir de eso, crear contenido y básicamente atraer más gente a este ecosistema que creo que tiene muchas posibilidades y oportunidades de desarrollo personal, económico y básicamente las oportunidades están ahí, solo hay que cuestión de meterse, ¿no? Claro, y de hecho, de alguna manera tú tienes la ventaja de haber conocido varias startups, obviamente a la hora de hacer el due deal y para poder hacer las inversiones, me imagino, has ido conociendo diferentes startups a nivel Latinoamérica y eso me imagino que te da un conocimiento bien rico con respecto a cómo está el mercado de startups, digamos, en LATAM. A partir de ahí, Enzo, y a partir de ese conocimiento, ese aprendizaje, ¿cuáles son las principales lecciones que te deja
digamos, el hecho de mirar una startup, mirar una empresa? ¿Y por qué la diferencia? ¿Y por qué tienes startups, por ejemplo, que luego tienen la capacidad de ir a hacer un IPO y volverse unicornios, y una empresa que de repente tiene muchos más años en esa industria, pero no tiene esa capacidad para poder acelerar como lo hace una startup? ¿Cuáles son los aprendizajes que las empresas deberían tomar? Qué buena pregunta. Creo que hay algunas que son obvias, otras que creo que son un poco más, digamos, gaseosas. La más obvia es lo que todo el mundo habla hoy, que es el Customer Obsession o obsesión con el cliente. Creo que las empresas más tradicionales, al estar en un mercado donde la competencia está limitada por limitaciones geográficas de tu país, culturales, sociales, llega un punto donde te sientes cómodo, ¿no? O sea, con lo que tienes, tus clientes están contentos, ganas bien, tienes buenas utilidades. Y creo que, por ejemplo, prueba de ello es que los bancos en Latinoamérica son los bancos a nivel mundial con los ROE, que es Return on Equity, que es retorno de patrimonio, más altos a nivel mundial, más altos que en Estados Unidos, que en Europa. En Asia no estoy seguro si están los números, la verdad. Entonces son empresas que han tenido básicamente loncheras grandes durante años, décadas, y obviamente hoy día se enfrentan con que vienen empresas a quitarles la lonchera, haciendo justamente las cosas que ellos no hicieron porque estaban cómodos, ¿no? Y creo que yo creo que a veces la gente pues dice, sí, los corporativos son aburridos, son lentos, son todo, pero o sea, yo digo, si yo estuviera en sus lugares probablemente estaría haciendo lo mismo, porque llega un punto donde, o sea, es un círculo vicioso donde te sientes cómodo, tú estás creciendo, de repente no creces muy rápido, pero tus utilidades son las más altas a nivel mundial, ¿para qué vas a cambiar, no? O sea, equipo que, como se dice en fútbol, el equipo que gana no se cambia, ¿no? Pero llega un punto donde pues viene alguien y te roba la lonchera, ¿no? Y lo pronto es que no te das cuenta, ¿no? O sea, pasa antes de que te des cuenta o puedas reaccionar, sobre todo cuando una empresa grande, un corporativo, ya tiene cierto bagaje y pues para mover el barco es como el barco que vieron, no sé si vieron esa foto ahí en el Oriente, en el canal, creo que ese canal de Suez, estoy seguro que se quedó estancado. Sí, el canal de Suez. Esa es la prueba de un corporativo, ¿no? Que pues, no puede moverse porque es un tremendo barco, ¿no? Otra cosa interesante que creo que he aprendido en esto es lo que se conoce como, pues digámosle, mentalidad MVP. O sea, creo que los corporativos hacen, cuando quieren implementar algo, tratan de hacerlo perfecto, ¿no? Y eso es tan sencillo como eso. Y por tratar de hacerlo perfecto, pues son justamente este barco, ¿no? No pueden avanzar rápido porque tienen muchas cosas que mover y están buscando que, pues, desde que hay que hacer todo un research y una presentación corporativa y luego hay que presentárselo al gerente general, que lo apruebe, luego al directorio. Y pues ya te pasaste meses o años para hacer algo que un emprendedor con los incentivos correctos lo hace en una semana. Y en una semana se da cuenta si el problema y la hipótesis que tenía para resolver ese problema eran válidos o no. Y esto. ¿No? Y eso me lleva al siguiente punto, que es incentivos. O sea, muchas veces los emprendedores, incluso los inversionistas mismos, ¿no? Les decimos a los emprendedores, oye, ¿qué pasa si, no sé, si Walmart lo quiere hacer, o acá en México FEMSA, o en Perú el BCP, ¿no? O sea, si uno de estos grandes corporativos lo quiere hacer en tu lugar. Y que tiene el equipo, el conocimiento de mercado y tiene la billetera como para poder hacerlo. Tiene todo, menos los incentivos. Porque, y es la realidad, o sea, y creo que una manera muy sencilla de darse cuenta es cuando vas al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno tiene todo para hacer las cosas, las instituciones multilaterales, por ejemplo, también tienen todos los recursos, toda la gente, todo el talento, todo, y no hacen las cosas, y se demoran años y después lo sacan, ¿no? Y es porque, o sea, es tan sencillo como, oye, si tú mandas a, no sé, a tu gerente de producto o tu gerente de, no sé, el servicio que sea que hagas, a crear un nuevo producto, pero si lo estás evaluando, digamos, si su bono a fin de año va a ser por las ventas del negocio tradicional, ¿por qué demonios va a invertirle tiempo en el producto nuevo? No tiene ningún sentido, así de sencillo. Claro. Es psicología humánica lo más básica. Y luego se pregunta, ay, ¿por qué no hacemos las cosas? Porque los incentivos no están alineados. El emprendedor ha puesto su propia, ha dejado su trabajo, o sea, tiene todo, es su nombre, porque si fracasa, el que fracasó es él. O sea, todos los incentivos recontraalineados. Y por eso un emprendedor, un equipo de 3 emprendedores puede hacer más que un departamento de 30, 40 personas de transformación digital. ¿No? Porque los incentivos simplemente no están alineados. Y eso también va muy conectado al CEO, ¿no? Si el CEO tú lo estás evaluando
por el negocio actual y no por el negocio del futuro, pues jamás va a hacer algo por esa transformación. Si sus bonos no están alineados al futuro, ¿por qué va a preocuparse por cambiar algo y simplemente preocuparse por el P&L de fin de mes, ¿no? Que eso define su bono? Exactamente, claro. Y ahí hay, por ejemplo, una gran diferencia en muchas empresas, entiendo, que es que, digamos, un grueso de empresas tienen un CEO contratado, no necesariamente es el dueño de la empresa, no necesariamente, ¿no? Y ahí hay un tema de problema de agente principal siempre que tiene que ver con este alineamiento de intereses que tú mencionas. ¿Cómo romper eso entonces? Porque eso implicaría que no parta ni siquiera del CEO, sino que parta de los dueños de la empresa. Y eso a veces en empresas grandes como accionariado difundido es súper complicado, ¿no? O sea, el directorio tendría que tomar ahí la apuesta, ¿no? Sí, es bastante complicado porque incluso tú vas a empresas públicas en Estados Unidos y pasa, ¿no? O sea, tienes CEOs que tienen lo que se conoce como stock options, o sea, opciones para paquetes de acciones que pueden comprar y obviamente ellos están motivados porque, digamos, si ganan, digamos, $1 millón anuales y $500,000 viene de sueldo fijo y $500,000 de acciones, ese mismo CEO quiere que la acción suba para que valga más su paquete de acciones. Pero si el mercado público no te valora por innovación a futuro, si no te valora por los resultados del trimestre, pues tampoco te vas a preocupar por la innovación del futuro. Y eso es, y tú dirías, oye, es Nueva York, que es pucha boards con, digamos, o directorios y juntas accionistas con todo, como donde, pues de algún modo se define el futuro de los negocios y las inversiones, igual pasa. ¿No? Entonces es bastante complicado. Creo que las empresas privadas tienen eso más sencillo, que la mayoría en Latinoamérica son más empresas privadas porque no hay un mercado de capitales tan desarrollado y tan líquido. Y además son muchas empresas familiares, ¿no? Que tienen esa, digamos, esa ventaja de que el CEO probablemente sea el mismo dueño, ¿no? Sí, no, porque también cuando son familiares es más complicado, ¿no? Porque no, o sea, qué porcentaje tiene, tienes que ir a rendirle cuentas a la familia, y no necesariamente, termina siendo como un ¿cómo se dice? Un dilema de, no sé si el prisionero es cuál era, no, mejor dicho, es el problema de los comunes, porque es de todos y es de nadie, ¿no? Entonces, es bastante de incentivos, la verdad es que creo que no hay una en mi experiencia no hay una fórmula secreta, sí creo que tienen que estar alineados los incentivos hacia futuro, en el sentido de acciones, pero o sea, yo me iría un poquito más atrás y te hablaría de algo que es no sé si conoces este libro de Clay Christensen, básicamente el dilema del innovador, y que básicamente para muchas de estas empresas grandes, innovar de verdad implica destruir su negocio actual. ¿No? Entonces es básicamente para crear un negocio adicional tienes que ir destruyendo tu negocio. O sea, básicamente vas a crear un negocio que va a canibalizar tu negocio actual, por lo tanto la gente no hace nada, pero la otra, y es un dilema porque pues, la segunda opción es que no hagas nada y eventualmente va a venir alguien que se va a comer tu negocio entero, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? ¿No? Es bastante difícil, o sea, y Amazon tiene una historia muy famosa sobre eso, cuando lanzaron el Kindle, que básicamente canibalizaba su negocio de venta de libros, ¿no? En físicos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el BCP es un caso interesante que está haciendo eso ahora. Porque lanzaron Yape, y bueno, no sé si cuán público sea, pero se sabe que pues Yape ya se escindió de algún modo del BCP, ya no es una unidad del BCP, es una empresa que está bajo Credicorp. A ver, no sé las dinámicas exactas, pero de algún modo lo que Yape va a hacer es empezar, si no es que lo hace ya, es a competir al BCP. Porque ya para gente joven, pues ir al banco no es una opción. Entonces, esos clientes nuevos, incluso gran parte de los clientes que ya están en el BCP, van a dejar de empezar el BCP como una marca y van a empezar a ir a Yape, ¿no? Y si te das cuenta, cada vez Yape está divorciando más su marca del BCP. Porque ya les sirvió para entrar, pero a medida que crecen, ya no quieren relacionarse con el BCP. Porque el BCP implica, ¿cómo se dice? Sucursales bancarias, implica gente BCP, que la gente de mi edad y pues los millennials y los generación Z no quieren ir al banco. ¿No? Entonces creo que el BCP es un caso interesante y dentro de todo creo que lo están haciendo bastante bien, al menos si lo pones en comparación con el resto de bancos dentro de Perú y aún más con el resto de bancos en Latinoamérica, ¿no? Creo que el BCP es un caso de éxito dentro de todas las limitaciones que tienen los corporativos para innovar. Creo que es un gran ejemplo. La vez pasada estuve hablando con Alexis Camis, un consultor en Chile, con respecto al tema de redefinir los modelos de negocio basados en el propósito. Y una de las cosas que él decía es,
tal vez una de las mejores formas en donde un corporativo tenga la capacidad de poder evitar ese dilema de Clayton Christensen es hacer un spin-off, ¿no? O sea, ok, arma un spin-off, define, digamos, un modelo que sabes que puede venir ese modelo de negocio a competir directamente con tu empresa, pero arma ese equipo y déjalo andando, porque igual, tarde o temprano, como tú bien dices, alguien va a venir y va a poder, y tal vez termine destruyendo toda la industria con un nuevo modelo mucho más ágil. Y por otro lado, lo que tú mencionas, y quisiera hacer aquí, recargar algo que tú estás comentando, es el tema de incentivos. Claro, el tema de incentivos es súper clave. Y normalmente en el mundo corporativo, claro, el incentivo está, o el indicador clave es el P&L, es el profit que vas a hacer, que tienes que hacer tú a fin de este año, porque partes de un presupuesto normalmente. Es el directorio trabaja el presupuesto tiene que hacerse y lo que te interesa es, oye, ¿cuánto vas a crecer este año y cuál es el profit que vas a hacer? ¿Cuál es la última línea, no? Y ese es el indicador. Pero por otro lado, tienes en las startups algo que me parece súper interesante y que últimamente con algunas entrevistas lo he asimilado mucho más a profundidad, que está en la metodología de Growth, que es el North Star Metric, ¿no? Y es el hecho de que las empresas se crean para generar valor y tú lo que haces es monetizas a través de la captura de parte de valor que tú generas. Pero ¿cómo tú sabes que estás generando valor, no? Por ejemplo, en economía nos enseñan los útiles, ¿no? Y hacer la curva de diferencia y todo eso, pero ¿cómo tú tangibilizas la creación de valor? Porque el profit no es una tangibilización de una creación de valor realmente. O sea, y entiendo que en las startups, me imagino que una de las cosas que ustedes miden mucho, ven mucho en las startups es cómo realmente las startups le crean valor al consumidor, a su público final, y eso lo miden a través de algo, ¿no? Y ese algo que entiendo que en la metodología de Growth de North Star Metric, por ejemplo, ayuda mucho para saber si efectivamente el impacto que están asumiendo con la problemática que el startup está solucionando es real. Y claro, tú comparas estos dos indicadores y ahí es donde tú dices, ok, si estamos midiendo estos dos indicadores, están claramente definidos cuáles son los incentivos para cada equipo o para un startup en una empresa. No sé cómo lo ves tú, Enzo. Sí, a ver, yo no soy un especialista en Growth. El North Star Metric creo que es un nombre muy fancy en una startup para decir que solo te importa una cosa, que es lo correcto. O sea, creo que Growth, sí, claro, tiene todos los términos y todo, pero cuando vas a lo sencillo es, tú hablas con una startup y usualmente las startups que tienen éxito es la que te dicen, quiero levantar $500,000, $1 millón, $5 millones para hacer esta cosa. Esta cosa tiene ramificaciones en términos de crecimiento, de utilidad, etcétera, pero es una cosa. Las startups que quieren hacer 1, 2, 3, 4, 5 modelos de negocio, productos, en el 99% de los casos son las que fracasan. Mejor dicho, incrementa más tus probabilidades de fracaso si es que tienes muchos enfoques, porque las startups por naturaleza tienen pocos recursos, poca gente y poco tiempo. Entonces, si no, o sea, es como ir a jugar póker con unas fichas limitadas. Entonces no te vas a poner a jugar todas las mesas que quieres, ¿no? Un corporativo es lo contrario, ¿no? Tiene todas las fichas, pero no sabe qué mesa quiere jugar. Claro. Entonces, dicho eso, digamos, desde el lado de la inversión, como medimos la creación de valor, que sí, o sea, totalmente de acuerdo, es básicamente cuál es la mejora respecto al benchmark, ¿no? Y a ver, en B2C es un poco gaseoso porque es un producto. En B2C tienes o coproductos que están reemplazando otro producto o productos nuevos que no existían antes, ¿no? Y de algún modo ahí lo que tienes que hacer es muy de útiles, es muy psicológico. Tal cual la economía es, oye, si esta cosa está creciendo orgánicamente y la gente está comprándolo y no está gastando un sol en adquisición pagada en Facebook, lo que sea, y se está comprando, pues algo hay, ¿no? No hay más que... Porque puedes ir a la persona a preguntar el NPS, todas esas cosas, igual, son gaseosas, es psicológico, ¿no? Y le puedes preguntar, ¿te gustó el producto? Sí, me encantó. Y otro te dice, sí, me gustó normal, pero igual lo recomienda. Entonces en B2B es más sencillo porque es tan fácil como preguntarle, oye, antes de usar este producto, ¿tú qué comprabas? ¿No? Y tienes dos casos, ¿no? O sea, un producto que hace lo mismo, 10 veces más barato, o un producto que hace, tiene algo diferente, cuesta un poquito menos, un poquito más de repente, pero le genera a la empresa 5 veces mejores resultados, 10 veces mejores resultados, en términos de alguna variable importante, ¿no? Entonces, en B2B sí hay esto que se llama la ecuación de valor. Y si no hay una ecuación de valor fuerte, pues es difícil invertir porque vas a saber que va a ser más difícil monetizar, ¿no? Si le generas 2 veces de ahorro, solo te vas a poder llevar el 50%. Ahora, si estás hablando de repente de la industria petrolera, ese 2X es un montón. Es un montón de dinero, ¿no? Depende de la industria a la que vas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si no creas valor, no hay nada.
Claro, claro. Y, o sea, una de las cosas entonces, como recomendación, haciendo la analogía, ¿no? Estamos comparando acá startups versus empresas, es el tema del foco y la obsesión en el cliente, que de alguna manera se escucha como un cliché, porque todo el mundo dice, no, yo soy customer centric, sí, yo también soy customer centric, todo el mundo se pone los polos de customer centric, pero ¿tú cómo lo ves en realidad el hecho realmente de ser customer centric y cómo lo vive una empresa y cómo lo vive una startup? ¿Cuál es la diferencia? O sea, si yo lo quiero, ok, explícame qué realmente es ser customer centric y si efectivamente una startup y una empresa lo es. ¿Cuál es la diferencia? Uy, qué buena pregunta. Creo que yo lo he visto en varias formas, o sea, desde la cultura de la empresa, o sea, cómo contratas tú, ¿no? O sea, qué buscas en la persona que contratas, ¿no? En tus líderes, en tus cargos, sobre todo obviamente los de liderazgo, pero va hacia abajo, porque eventualmente los de abajo, si la empresa crece, van a tener cargos de liderazgo, ¿no? Y si esa persona está pensando en el corto plazo, en el P&L de fin de mes únicamente, pues probablemente no es customer centric, porque a veces el problema es que hacer lo correcto en el corto plazo no necesariamente implica el mejor resultado en el corto plazo, ¿no? Y eso va de la segunda mano, y está conectado justo a lo que decimos del innovators, del dilema del innovador, pues, donde ves CEOs que toman decisiones que afectan a su negocio y que el inversionista le dice no lo hagas y que todo el mundo le dice no lo hagas, y lo hacen porque saben que en el mediano plazo va a beneficiar a su cliente, ¿no? O sea, creo que hay muchos ejemplos de eso. Digamos, uno que se me viene incluso muy rápido a la mente del mismo mundo de startup es, pues Rappi es un producto que es caro. O sea, si tú piensas, yo lo que siempre pregunto es, ¿cuán customer centric es Rappi? ¿No? Y no es por criticar, porque es una empresa con mucho éxito y todo, pero cobrarle 25% del ingreso a un restaurante es bastante, ¿no? Y sobre todo en un mundo COVID, ¿no? Y hoy día, hace unos meses, Rappi anunció Propio, que es un nuevo producto que de algún modo reemplaza, o sea, no sé si creo que aún no lo lanzan, están todavía desarrollando. Ya lo lanzaron, hace poquito lo han lanzado. Pero de algún modo lo que hace es canibalizar su propio producto, porque eventualmente se han dado cuenta que tienen un ratio, o sea, que el take rate o el porcentaje que cobran es alto, y sobre todo en un mundo post-COVID, donde el restaurante el 100% de sus ingresos son online. Antes, pues si vendías 10% online, 25% de comisión, pues, era 2.5% de tus ingresos. Hoy día es 20, 15, 10% dependiendo de cuánto vendas, ¿no? Y Propio de colmo hace es canibalizar el modelo de marketplace que tienen hoy, ¿no? Pero se han dado cuenta que pues están marcando a sus clientes, ¿no? Y sin restaurantes, Rappi no tiene ningún otro negocio. Y lo gracioso es que Rappi, pues, bueno, es un ecosistema de servicios, pero que obtiene la recurrencia de los clientes de personas, digamos, ya no restaurantes, a partir de que la persona vaya a Rappi para adquirir un pedido de restaurante, en un delivery. Entonces, pues Rappi tomó esta decisión que me parece correcta, y de hecho había competencia que él estaba entrando a competir con tasas más bajas y más, entre comillas. Justo creo que es una de ellas. Justo es la chilena, sí, Nicolás y se me olvidó el nombre de Rodrigo, están haciendo eso, y pues Rappi de algún modo reaccionó. No sé si lo copiaron o no, pero está bien, es la decisión correcta a fin de cuentas, ¿no? Entonces, claro, más vale tarde que nunca, ¿no? Y obviamente Rappi pues tiene, de algún modo ahí ves la diferencia entre Rappi como una, digamos, yo no sé si es una startup, ¿no? Porque es gigantesca, pero pues evidentemente es más ágil que otros pues, bancos, por ejemplo, que se han demorado mucho más en tomar una decisión de ese tipo. Tú sabes que creo que hace un par de semanas estuvimos con Tatiana León, que ahora es Product Owner en RappiBank, pero viene de Interbank, ¿no? Y ella nos comentaba algo que me dejó, digamos, pensando, y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Porque ella ha pasado de Interbank a Rappi. Y claro, una empresa que está en un proceso de transformación digital, por más bueno que sea ese proceso de transformación, que es lo que sucede a Interbank, y se aplaude esa iniciativa, cuando una persona sale de ahí y pasa, por ejemplo, a Rappi, una de las primeras, o sea, la primera diferencia que ella marcó entre ambas es la velocidad. La velocidad. Dijo, no, o sea, claro, las dos tienen presupuestos, son muy grandes, etcétera, pero algo que es completamente diferente es la velocidad en que se hacen las cosas. Y eso ya está en el ADN, ¿no? Entonces, independientemente que es súper grande, ahora Rappi vale un montón de plata en un unicornio, pero la velocidad es lo que rescata, ¿no? Independientemente de la cantidad de profit o el tamaño, el valor que tenga la empresa. Y creo que eso es algo que las empresas deberían estar mirando como
digamos, como un diferenciador, ¿no? Porque es algo que las startups sí tienen, es lo que comentabas tú al principio, velocidad. Los incentivos, por incentivos alineados o por lo que sea, pero es una característica clave, entiendo, que sí tiene una startup versus una empresa, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, o sea, creo que hay, o sea, estructuras formales e informales, ¿no? O sea, un banco como Interbank tiene muchas estructuras de procesos, etcétera, responsabilidades, ¿no? Autorizaciones por las que hay que pasar para crear algo nuevo, para lanzar un producto, una campaña. Pero a la vez tienes estructuras informales en la cultura de la gente, ¿no? Y lo que todo el mundo sabe, bueno, no sé si todo el mundo, pero escuchabas antes que pues Rappi tiene una cultura workaholic, ¿no? Y mal que bien les ha funcionado. A ver, Amazon también tiene cultura workaholic, ¿no? Y claro, si no quieres trabajar, te vas a Google, ¿no? Que todo el mundo dice que es el paraíso, ¿no? Hay para todos, hay gente que le gusta trabajar mucho, se respeta, ¿no? Pero lo que yo sí sé es que Rappi busca gente que haga las cosas rápido y las rompa y no importa y lo arregle, lo haga rápido. Yo no sé si Interbank busca ese perfil de gente. Entonces, aun cuando Rappi, ya siendo una startup grande que probablemente tiene sus procesos y todo, pues culturalmente atrae ese perfil de personas que todos quieren trabajar a una velocidad. Y si compones entre personas lentas, pues la empresa va a ser más lenta. Si compones empresas más rápidas, la empresa va a ser más rápida, ¿no? Entonces, pues sí, es definitivamente creo que desde la cultura y lo que... Y ahora, tengo una conversación con los founders de Rappi y todo el mundo sabe que son patas muy pilas, muy trabajadores, o sea que están todo el día pensando en su negocio, etcétera. Y eso se nota, ¿no? ¿Qué otra característica, qué otra cosa, qué otro aprendizaje hay que deberían las empresas rescatar? Por ejemplo, te tiro uno y a ver qué te parece, que es el tema del riesgo. O sea, la aversión al riesgo en las empresas es muchísimo mayor que la aversión al riesgo en las startups. Y de alguna manera, el hecho de que existan capitales de riesgo que tengan la capacidad de fondear estas iniciativas, apoyan la posibilidad de experimentos que permitan el fracaso y que no, digamos, la piden al fracaso y digan, no, esto no funciona, sino que permitan el hecho de experimentar y aprender del fracaso. Y eso ayuda de repente que esta cultura de aprendizaje genere nuevo conocimiento que le permita, digamos, escalar y mejorar el servicio de una startup. ¿Lo ves así? ¿Ese puede ser otro factor diferenciador entre una startup y una empresa? Sí, o sea, el tema es que o sea, definitivamente sí, pero no creo que es algo sobre las que las empresas puedan actuar mucho. O sea, una startup y un venture capital, digamos, un inversionista de riesgo, siempre se dice que las inversiones en startups son inversiones con resultados asimétricos. ¿Por qué asimétricos? Porque si tú pierdes, si invertiste, digamos, $50,000 y pierdes, tu plata son $50,000. Pero si ganas, puede ser 10, 20, 30, 40, 50x, ¿no? Entonces el upside es mucho mayor al downside. Por eso es que, digamos, en el outlier, después de varias inversiones, hace sentido invertir en startup, porque una te recupera varias. En la empresa es diferente, porque el downside es mucho mayor. No es cero, es la inversión del capital que hagas para hacer un proyecto de transformación digital, un nuevo producto, una digitalización, lo que sea. Pero si inviertes de más, fallas de más, pues el riesgo es la ruina, porque tu negocio tradicional también se puede ir a cero, ¿no? Ahora, nuevamente, el dilema del innovador, no hacer nada también te puede llevar al mismo resultado, ¿no? Y ahí creo que entra el tema de Corporate Venture Capital, que lo que le permite a los corporativos, empresas grandes, es básicamente testear a costo bajo, o sea, utilizar otras personas para que testeen. O sea, en lugar de, o sea, el problema es que creo que acá es menos, pero hay mucho esto de yo lo puedo hacer, ¿no? Y lo que yo lo puedo hacer, lo único que te muestra es que no entendiste todas las cosas anteriores que hemos dicho, ¿no? Que es incentivos, velocidad, estructuras. O sea, realmente no lo puedes hacer, o sí, pero tienes tu problema. O sea, la probabilidad del emprendedor es bajísima, pero el corporativo es incluso más baja, porque no tiene todas esas cosas. Y aun cuando tenga los recursos y todo, o sea, hay historias famosísimas de empresas que se gastan millones de dólares en transformación y básicamente lo único que hacen es pagar sueldos de oficinistas que no tienen incentivos y por lo tanto no hay ningún producto, ¿no? Claro. Y el startup sin nada, o sea, emprendedores con tarjeta de crédito, sin cobrar sueldo, hacen más, ¿no? Y justamente ahí es donde, oye, pues si quieres invertir, tienes un presupuesto de, no sé, $5 millones para innovación o uno, lo que sea, ponle 10-20% a startups y mete tickets chiquitos de 5,000, no sé, bueno, 5,000 que es muy pequeño para un ángel, para un corporativo, no sé, $50,000, $100,000, y mira lo que hay. O sea, y eso lo está haciendo Mercado Libre,
lo viene haciendo Wayra hace años. Y ellos están empezando a, pues bueno, creo que Wayra no sé qué también le ha ido en Latinoamérica. En España creo que sí le ha ido bien. Mercado Libre es un ejemplo de lo que están haciendo. De hecho, en unos días voy a entrevistar justo en mi podcast a José Ortiz, que es el que dirige Corporate Venture Capital en Mercado Libre. Y Mercado Libre invierte tickets que tú dices que son insignificantes para el tamaño de Mercado Libre. ¿Pero qué están haciendo? Básicamente están comprándose un ticket para ver. En inglés, en el ecosistema de Venture Capital, le decimos pay to see. Paga por ver. No estás invirtiendo para ser dueño de la empresa ni para comprarle, estás invirtiendo un ticket pequeño para ver. Para ver si esta empresa que... Imagínate, tú como corporativo puedes decir, ¿sabes qué? O sea, una sesión de estas, como, no sé cómo le llaman, como planeamiento estratégico, ¿no? O plan a 5 o 10 años y dices, quiero hacer esas 50 cosas, tengo esas 50 ideas que pueden funcionar. Busca 50 startups que lo hagan. Inviertes en cada una y en lo que funcione tienes dos opciones. O empiezas a hacerlo tú porque te das cuenta que el mercado está listo, que muchas de las hipótesis que tú mismo tendrías que validar y te costarían demasiado, un emprendedor sudándola con su tarjeta de crédito, con tu poquito dinero, lo va a hacer. Y puedes invertirle más a esa empresa, de repente adquirirla, hacer algún tipo de partnership con esa startup y ayudarla, pero como que tu empresa también se va a beneficiar de eso que tú pensaste que iba hacia donde iba el mercado con ese producto, o si no, lo haces tú mismo, ¿no? Claro. Si la empresa se pone a hacer todas esas ideas que tiene, pues va a llegar a nada. Y ese es uno de los problemas normalmente, ¿no? Porque las empresas tienen una serie de iniciativas y normalmente lo que dicen, okay, hay presupuesto solamente para esto, así que en el próximo año vamos a tratar de poner presupuesto para lo siguiente. Y así o sea, ya se pasó el tren, porque probablemente, digamos, ya el próximo año va a haber alguien que haya hecho un modelo de negocio con esa idea, ¿no? Y el tema, entonces, tú digamos, recomendarías entonces a estas empresas comenzar a buscar cuál sería la forma, aliarse con aceleradoras, aliarse o salir directamente a la casa de startups. ¿Qué es lo que deberían hacer? Qué buena pregunta. O dame algunos ejemplos, de repente, de lo que están haciendo en el mercado, ¿no? A ver, o sea, tienes buenos ejemplos como Mercado Libre, que tiene todo un equipo que lo hace. Al Mercado Libre, obviamente, por el origen, tiene network con mucho de las... O sea, pero, mejor dicho, Mercado Libre es un caso que no tiene sentido compararse con él porque es muy outlier. Muy outlier, con muchas ventajas detrás, desde pues, el background, las conexiones que tiene con el ecosistema startup, etc. Pensando en empresas más normales, digamos, ¿no? O sea, cosas interesantes he visto. Wayra definitivamente viene haciéndolo hace años, con tickets pequeños, probando, iterando, han cambiado su modelo. Empezaron con aceleradora, ahora es un fondo. Porque hacer una aceleradora también es bastante difícil, ¿no? Luego tienes a Créalo, que creo que esas son las cosas bastante interesantes. Y cuando yo he conversado con los de Créalo, ellos mismos te dicen que están probando cosas diferentes. Entonces, incluso dentro de cómo hacerlo, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es empezar. Entonces, empezar de la manera más sencilla que más cercana que tengan. Puede ser, oye, un compañero, un colega que trabaja en un fondo de Venture Capital, conecta con él y pues quiero participar como inversionista en las inversiones que hagas, yo puedo aportar tales cosas. Puedes también contratar a un ex inversionista de Venture Capital que te lo haga, que no necesariamente va a ser como Corporate, que también es diferente. Entonces, el problema es que es un ecosistema si el ecosistema de Venture Capital en Latinoamérica es joven, el de Corporate Venture Capital es aún más joven, ¿no? Entonces, sí creo que, como decías, lo mejor es empezar apalancando otros recursos, otras personas que ya sean más experimentadas. Puede ser aceleradoras, puede ser fondos, puede ser incluso una red de ángeles. Pero no solo veas lo que ellos te dan, porque tienes que ir formando tu propia claro. Digamos, de tesis, ¿no? Y ahí es donde tú puedes conectar las cosas que necesita tu empresa con lo que es el mercado, ¿no? Entonces, para una empresa privada, grande, yo creo que lo que podrían hacer, empezar, si quieren hacerlo en serio, es contratar a una persona que sea pues, desarrollo estratégico, pongan el nombre que quieren, no tiene que ser un corporate venture capital necesariamente, porque estás empezando, ¿no? Y la realidad es que va a haber mucha gente no, mejor dicho, hay poca gente a la que puedes contratar en Latinoamérica que tenga esa experiencia. Claro, porque no hay desarrollo de... Sí, no hay desarrollo y pues, bueno, puedes traerte a alguien de otro país, pero te va a costar pues un sueldazo, entonces no necesariamente, y sí creo que es importante que los dueños y las cabezas de las empresas sean parte de ese proceso, porque si no, nuevamente, como es algo tan estratégico, no puede estar desconectado, ¿no? No es como un consultor que contrata estratégico y hace un proyecto y ya está, ¿no? Entonces,
porque está muy conectado a las necesidades que ven. O sea, al final, quien más sabe del negocio es el CEO y el directorio, ¿no? O sea, quienes ven más los problemas son ellos, ¿no? Asumiendo que están conectados a su mercado, ¿no? Entonces, en general, me sería reclutar a alguien y que sea una persona que sea muy humilde, eso sí les diría, porque creo que este mercado, uno de los problemas que tienes es que entra gente que cree que sabe todo y en este negocio, cuando crees que sabes todo, ya perdiste, porque por definición estás tratando de invertir, construir productos que difieran de lo tradicional. Entonces, si el producto en sí mismo no es polémico, no genera ciertas reacciones digamos, encontradas, a lo mejor no es un producto innovador y es simplemente más de lo mismo. Claro, claro. No, y además justamente de eso trata el Product Market Fit, ¿no? O sea, ir tratando de ver cómo si realmente ese producto que se va siendo creado genera valor para ese mercado. ¿Qué tan importante son los inversionistas iniciales, Enzo, en los crecimientos de las startups? Desde el punto de vista no solamente de fondeo, sino del punto de vista de crecimiento, de estrategia, en el sentido de participación en el directorio, de decisión, de ¿cómo se llama? Red de contactos para poder hacer alianzas, etcétera. ¿Qué tan importantes son? ¿Y qué cosas se podría rescatar desde el mundo empresarial de ese aprendizaje? Diría que en general muy poco. O sea, el inversionista es plata y poco más. Sí, hay valor agregado y todo, pero... A ver, un inversionista no va a hacer que la empresa tenga éxito. Si la empresa está destinada a fracasar, va a fracasar por más que el inversionista haga todo, haga malabares. Y de hecho hay una frase que me gusta mucho que es: los emprendedores sobreestiman el beneficio que puede hacer un inversionista para su compañía y subestiman el daño que les puede hacer a su compañía. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, ahora, en una startup, la verdad es que es un término muy grande, porque puedes hablar de startups en etapa semilla hasta serie A. Y ahora, en una etapa muy temprana, yo creo que un buen inversionista es como un coach. Es alguien a que el emprendedor recurre cuando está bajoneado, cuando hay problemas. Cada inversionista puede tener cierto tipo de skill set más relevante, digamos, como reclutamiento. Por ejemplo, a mí me buscan para ayudarlos a levantar capital. Otros pues son especialistas en growth, en producto, en tecnología, que bueno, son cosas donde yo no tengo experiencia. Entonces, cada uno puede aportar lo suyo. Pero es importante, digamos, si tiene mucho efecto, sobre todo en la etapa de la empresa pre-product market fit. Una vez que tienes product market fit, ya es una máquina de dinero. Lo único que tienes que hacer es invertirle y construir empresa. Y ahí es, en ese punto, recién hace sentido tener un directorio. Y ahí el inversionista puede aportar un poco más, pero si es que tienes inversionistas que ya han pasado por esa etapa de construir la empresa. Porque ya pasas de ser una idea o un MVP o un producto a ya efectivamente construir empresa, construir procesos, políticas, porque si no, no va a escalar la empresa, pues, ¿no? Si no, va a ser como dicen en México, un desmadre y todo va a crecer su proceso desordenado. Entonces, ese proceso donde tienes que pasar de emprendedor a de algún modo, pues CEO o empresario, como quieres llamarlo, hay gente que puede tener experiencia en eso y te puede ayudar bastante, sí, pero nuevamente ya estás en un punto donde tienes product market fit. Donde tienes product market fit, de algún modo el mercado te jala. Entonces, aun cuando la friegues y te equivoques, es muy probable que te vaya bien. El tema es que en la primera etapa, el pre-product market fit, la gran mayoría de empresas no tienen product market fit. No llegan, ¿no? E incluso muchas empresas levantan capital pensando que tienen product market fit cuando no lo tienen, ¿no? Y levantan series A si creen que tienen product market fit y la verdad es que no lo tienen, porque se gastan el 90% de su inversión en adquirir clientes y eso no es product market fit. O sea, porque estás básicamente jalando al cliente y dile, ven, cuando tu producto debería atraer al cliente, no si es que realmente hay market fit. Y llevándolo a las empresas es básicamente invertir en proyectos que no es validado, ¿no? Entonces, de hecho, se dice que hay esta frase que a mí me gusta mucho, que es la responsabilidad del emprendedor al inicio es encontrar product market fit. Luego de eso, todo lo demás. O sea, reclutar bien, vender bien, whatever. Legal, contabilidad, todo no importa si no encuentras product market fit, porque tu negocio se va a... Si tienes, digamos, procesos de recursos humanos, de marketing, de reclutamiento, todo bonito, toda tu empresa, luego tienes product market fit, estás destinado a fracasar en 1, 2, 3, 4 años, pero fracasar eventualmente, ¿no?
Entonces, antes de eso no importa, nada más. Ujú. ¿No? Y ya después tienes Product Market Fit, ya construye la empresa. Entonces creo que pues pasa eso en las empresas en que pues, quieren hacer una idea, no sé, una nueva aplicación digital, un nuevo proyecto o lo que sea, y pues desde el Go se preocupan por, bueno, que contratemos a un gerente, que su equipo, que el software, el mejor software y lists y todo, y está destinado a fracasar porque nunca encontraron un Product Market Fit. Ujú. Y en ese caso, ¿qué es lo que deberían hacer? Deberían recorrer el mismo camino que una startup en el sentido de make it crappy, como decía, o sea, no importa que lo saques perfecto, pero comienza a sacarlo y testea, y testea, y testea, y testea, y testea, y escucha al público a ver qué es lo que te dice, hasta que el público finalmente te diga, sí, esto es lo que quiero, esto es lo que amo, y luego de eso construyes todo lo que falta. Sí, y a ver, es difícil, ¿no? Porque la pregunta es cómo replicas un ambiente de una startup dentro de un corporativo, ¿no? Creo que ese es el mayor reto, ¿no? Y va nuevamente, incentivos, digamos, mira a largo plazo, pues un poco, incluso hay temas de confianza, ¿no? Porque la persona que tome esa responsabilidad, quizás no sea el CEO, pero tiene que ser alguien muy cercano al CEO, pero a la vez tiene que tener la libertad para poder hacer cosas por fuera de repente de los lineamientos, de las políticas, ¿no? Entonces es bastante complicado. Creo que sí es correcto, como lo decía, o sea, básicamente tratar de invertir, o sea, lo menos posible en vanidad, ¿no? En cosas... y que es lo que ves todos los días cuando eres gestión o cualquier periódico o diario, pues que en lugar de en verdad hacer innovación, están pues saliendo ahí en la portada de la página diciendo que innovan y que ahora usan tecnología y que ahora tienen una página web. Todo es irrelevante, de cuentas, si es que no encuentras ese Product Market Fit. Qué importante igual esa elección, porque normalmente, claro, en las startups, Product Market Fit es un término que se conoce mucho, pero cuando hablas de Product Market Fit en una empresa, no es un término que se conozca ni que digamos, se entienda la profundidad de lo que implica, ¿no? O sea, cuando tú hablas en un corporativo, en una empresa, es un término que no es normal escuchar en una empresa común y corriente, digamos, ¿no? Pero sí, que debería... Y es por lo que, es que, a ver, un corporativo grande, si ha llegado a ese tamaño, es porque ya tuvo Product Market Fit con otro producto, ¿no? Con otro servicio, pero uno que ya está destinado o sea, que ese market ya está desapareciendo, ¿no? Entonces tienes que, ya es lo difícil, es cómo te reinventas para pensar desde first principles, ¿no? Desde primeros principios a volver al producto y volver al nuevo market, ¿no? Entonces, en cambio, el startup está, o sea, nuevamente puedes dar los incentivos, o sea, el startup no tiene nada, no tiene sueldo, no tiene políticas, no tiene recursos, no tiene tiempo, no tiene nada, entonces lo único que le interesa es eso, ¿no? Por diseño. Y por eso te decía que las startups que están preocupadas por 3 productos, 3 estrategias, usualmente son las que fracasan, porque básicamente están haciendo lo que trata de hacer un corporativo, que es tratar de hacer todo, ¿no? El emprendedor que usualmente tiene más éxito, pues, tiene tan pocas cosas que se enfoca solo en una cosa, y si la chunta, tuvo suerte y la chuntó, ¿no? Y si no, pues levanta un poco de capital y si es bueno, y al menos tienen que sea 1, 2, 3 oportunidades más de apuntarle algo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo llegas a eso con la menor cantidad de recursos posibles? ¿No? ¿Qué papel tiene el founder? Digamos, si lo comparamos, ¿no? El founder de una startup versus el líder CEO de una empresa. ¿Qué rol juega? ¿Cuán importante es? El rol es el mismo, solo que son diferentes etapas. O sea, como te decía, nuevamente, por eso te decía, el founder también depende de la etapa del startup, ¿no? Si estás hablando de una etapa pre-semilla, semilla, que es una startup que de repente tiene 1 o 2 años y ha levantado 1 o 2 millones de dólares a lo mucho, está buscando Product Market Fit, y nuevamente, no importa nada más. O sea, sí, contrata, etcétera, hay cosas que tiene que hacer porque necesita un equipo, no necesita un equipo de desarrollo, de repente un equipo de producto, un equipo de alguien de marketing por ahí para hacer algunas estrategias orgánicas, etcétera. Pero a fin de cuentas, ese founder, digamos, come, respira y duerme Product Market Fit. Porque si no, nuevamente, no importa cuánto capital levantó, la gente que contrató, no importa nada más, ¿no? Ya en una empresa avanzada, el CEO lo que estás pensando es hacia el futuro, digamos, básicamente lo que hemos discutido, hacia dónde va la empresa, hacia dónde va mi mercado, hacia dónde tengo que apuntar el norte de la compañía. Y eso es otro rol, ¿no? Y como te decía, el founder está operando todo el día. Digamos, yo siempre digo que el rol de un founder al inicio es más COO
que CEO, porque básicamente estás operando para encontrar Product Market Fit. Ya cuando encuentras Product Market Fit, pasas a ser un CEO y empiezas a construir una estructura debajo tuyo para básicamente crecer, escalar y exprimir esa oportunidad de mercado que ya encontraste, ¿no? Y ahí ya te empiezas a parecer más a un CEO de una empresa, donde ya tu rol es pensar en pues, crecimiento, expansión, planes a futuro, de repente algún nuevo producto, alguna nueva estrategia, mientras la maquinaria ya sigue avanzando, ¿no? De hecho, no necesariamente ese founder va a terminar siendo CEO necesariamente de su propia startup, ¿no? Si no encuentra Product Market Fit... No, asumiendo que lo encuentre, o sea, en tu conocimiento del mercado. Antes era más común que el founder luego era reemplazado por un CEO. Cada vez es más común que el founder siga siendo CEO, la verdad. O sea, si ves las startups más conocidas de Latinoamérica, los founders son los CEOs. O sea, pues, no sé, en Perú tienes a Chasqui, no sé, tienes a Creana, que fundaron Diego y Gonzalo, fundaron sus startups hace años y siguen siendo los CEOs. En Brasil tienes a Nubank, en Colombia Rappi, en México Clip, Confío. Y los fundadores de hace 4, 5, 6 años siguen siendo los CEOs. Pero antes era, como tú dices, que cambiaba. Ahora la verdad es que ya casi no se estila. De acuerdo. ¿Qué otras cosas le recomendarías a los empresarios, le recomendarías a las empresas que puedan tomar de aprendizaje de las startups, Enzo? ¿Qué otra cosa para ti que vives todo el día mirando y hablando con la gente de las startups, qué otra cosa podría ser importante tomar, rescatar? Creo que hemos pasado por los puntos más importantes, ¿no? Los puntos principales. ¿Algo más por ahí que se esté quedando en el tintero? A ver, algo... No sé cómo ponerlo necesariamente, pero creo que creo que es un poco básico. Es básicamente estudiar tu mercado. O sea, y algo que yo siempre... Es algo que a mí me sorprende cuando escucho un emprendedor pitchándome, es cuando te das cuenta que conoces un mercado como nadie, ¿no? Y el problema es que, o sea, en el hace 20, 30 años, conocer tu mercado era conocer tu país, ¿no? Tu ciudad, ¿no? Y los empresarios eran muy de intuición, ¿no? Que está bien, la intuición no está mal, pero el problema es que no, o sea, tú puedes informar una discusión, mejor dicho, no puedes informar una discusión con intuición, pero sí puedes tomar una decisión con intuición. Entonces, hay emprendedores que llegan y te cuentan una historia donde te das cuenta que han pensado en absolutamente todo su mercado, desde competencia, dinámicas de mercado, mejor dicho, voy a rebobinar, tamaño, dinámicas de mercado, la estructura, la competencia, las estrategias que cada uno está aplicando. Y lo digo porque no solo, o sea, en una startup, algo interesante es que digamos, todo el mundo habla así en el pitch, ¿no? La típica, el problema, la solución, el mercado y todo. Y se hace mucho énfasis en el mercado, ¿no? Y todos los inversionistas dicen, sí, invertimos en el mercado grande, whatever y todo. Y te dicen, sí, que mercado de billones de dólares y todo. Y la verdad es que todo es paporreta, a fin de cuentas, porque una startup te puede decir que tiene un mercado, digamos, potencial de 10, 20 millones de dólares, pero solo le va a poder apuntar a una parte chiquita de ese mercado al inicio. No va a poder ir a todo porque no tiene la plata, no tiene los recursos, no tiene, que de repente un corporativo sí tiene, ¿no? Claro. Entonces, yo está conectado con cómo hacer, digamos, ese mindset de MVP, de cómo hacer menos con más, ¿no? Entonces, tan importante como a qué mercado vas, es por dónde vas a ese mercado. Y qué secuencia de pasos das para incrementar tus probabilidades de éxito. Un ejemplo, Rappi. Rappi hoy día dice que es un super app, ¿no? Que básicamente tiene todo, ¿no? Hace todo. Puedes hacer todo en tu vida. Puedes comprar el restaurante, supermercado, veterinario, creo que hasta puedes pedir vacunas del COVID. Puedes pedir absolutamente todo. ¿Por qué Rappi empezó por restaurantes? Tiene que haber una lógica porque empezó por restaurantes. De repente es un mercado. Y bueno, o sea, hoy día para mí yo te lo puedo decir, pero es bien fácil decirlo hoy. Claro, antes, cuando ya se probó, ¿me explico? Entonces ahí es la visión de ellos y haber identificado ese path, ¿no? ese camino, ¿no? Que es, pues, restaurantes son restaurantes, negocios pequeños, muy poco digitales, no tienen manera de vender delivery, muy poquitos venden por delivery. O sea, hay una serie de razones que hacía sentido empezar por
restaurantes, del lado de restaurantes, pero también del lado de los usuarios, que es que, oye, ¿cuántas veces pide la gente comida delivery a la semana? 1, 2 veces. Eso significa que esa persona va a estar entrando a mi aplicación 1 o 2 veces por semana. Sacando un promedio, pues sí, 4 veces al mes. Entonces son 4 veces al mes que yo le puedo vender a esa persona. No solo restaurante, sino algo más. Entonces y ahí pues le pusieron supermercado, que obviamente es un comportamiento recurrente. Entonces hace más sentido. Y a partir de eso le han empezado a subir cosas que no necesariamente son tan recurrentes, pero ya te incrementan el ticket de compra. Entonces es un ejemplo muy sencillo de cómo no solo importa el mercado al que vas, sino la secuencia de pasos que das. Entonces creo que los mejores emprendedores tienen clara esa secuencia. Tienen muy clara esa secuencia más allá del mercado al que están yendo. Porque dentro de un mismo mercado puede hacer sentido... voy a rebobinar. Dentro de un mismo mercado muy atractivo, puede haber una parte que está mucho más competida y puede haber otra parte que está menos competida, ¿no? Y más sencilla entrar. ¿Por qué entrarías por la más difícil? Entonces, sobre todo cuando tienes pues, pocos recursos, poco tiempo, todo. O sea, en una startup es si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, vete por el lado más sencillo, ¿no? O más fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que las startups que mejor les está yendo es las que hacen eso, ¿no? Nubank, que empezó con tarjeta de crédito. ¿Por qué? No necesitas regulación. Bueno, la regulación para una tarjeta de crédito es menor a la que necesitas para hacer una tarjeta de débito, con una cuenta bancaria, con seguro federal, etc. Entonces, si te pones a analizar las empresas más grandes, tienen una lógica en ese sentido. Clip en México es un POS. Es un POS para pymes. Hoy día Clip hace préstamos, hace pagos, puedes pagar la luz, agua, etcétera. Tienen un wallet para las pymes como una cuenta bancaria, pero empezaron con un POS. Hubo una lógica por la que empezaron con POS, que era que antes si eras una pyme y querías comprar un POS para que tus clientes paguen con tarjeta, tenías que ir a Visa o a Mastercard, los típicos, y eran carísimos y te pedían facturación mínima, una serie de razones, ¿no? Y así hay ejemplos en sector inmobiliario, en sector retail, en comercio, de startups que no necesariamente están yendo, mejor dicho, que te pueden hablar de un mercado muy grande, pero tienen muy claro ese nicho donde van a empezar inicial, y van a romperle en ese nicho antes de ir al mercado grande. La startup que quiere ir a todo, como el corporativo, lo más común es que le vaya mal. Hay un libro justamente que habla de eso, que es el de Beachhead Strategy, de Crossing the Chasm, y justamente lo que tú dices, ¿no? El Beachhead Strategy que es muy difícil al principio, porque en realidad normalmente una startup no tiene la capacidad de hacer un gran estudio de mercado, ¿no? Para poder saber, digamos, cuál es ese nicho, ¿no? Y no necesariamente ese nicho está circunscrito y claramente definido, donde tú puedas congregar realmente a toda la gente para poder entender la necesidad mucho más a profundidad. Es que no necesitas un mercado. Creo que el estudio de mercado es una manera de justificar pagos de consultoría de las empresas. O sea, hay servicios gratuitos. O sea, los VCs hacemos eso. O sea, en nuestro trabajo no pagamos estudio de mercado. O sea, bueno, accedemos a plataformas, etcétera, y todo, con, no sé, estatistas, etcétera. Pero nosotros lo que hacemos es la chamba de... O sea, así como el emprendedor nos pitchea, como te decía, el mercado y esa estrategia, nosotros también validamos que sea efectivamente, ¿no? Y de hecho, los inversionistas de Venture Capital tienen 2 maneras de invertir, a grandes rasgos. Una que es reactiva, en el sentido de, oye, no sé, vino David Vélez de Nubank, oye, o sea, es que le voy a poner plata porque ese pata es un capo y no importa lo que haga, lo voy a invertir, ¿ya? Y la otra manera se le llama en inglés thesis driven, o ¿cómo puede ser? Como motivada por una tesis. Entonces, lo que hacemos, y por eso es importante también que los inversionistas tengan especialización por sector. Entonces, nosotros en educación tenemos nuestra tesis para invertir en educación primaria, en educación secundaria, en educación superior. Y no es en educación primaria, secundaria y superior. Así es. En particular, hay un punto donde nos interesa invertir porque sabemos que hay menos competencia, que hay regulación favorable del Estado, que hay subsidios de repente, que la gente está gastando mucho dinero, que está creciendo doble dígito anual. Pues son todas esas tendencias que, a fin de cuentas, varían, o sea, son, digamos, condiciones de mercado que lo único que hacen es incrementar tus chances de éxito, ¿no? Y como son tan poquitas, pues lo que puedas rascar de la olla siempre es mejor. Interesante, ¿eh? Porque ese mismo análisis también lo podría hacer una empresa, en el sentido de, nuevamente, lanzas un nuevo producto, un producto que de repente, a la larga, probablemente termine canibalizando tu propia solución, pero comienzas a analizar cuál podría ser el primer mercado, el primer nicho al cual podrías atacar. Y te voy a hacer, no te sientas obligado a responder, pero para más o menos entender un poco eso, la tesis detrás de Talently, por ejemplo, para entender,
quiero ponerlo así. Imagínate una empresa que está en el sector educativo. Una empresa ya, digamos, que tiene bastante tiempo y que está diciendo, ok, yo me quiero transformar, ¿de acuerdo? Y luego ve, por ejemplo, a Talently creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y te tiene la capacidad de preguntarte y te dice eso, ok, quiero entender cuál es la tesis detrás para de alguna manera ver qué es lo que yo puedo utilizar para poder saber qué es lo que podría replicar, qué aprendizaje puedo tomar. ¿Qué le dirías? Si es que se puede responder. Oh, sí, sí. A ver, no, esas conversaciones las tengo seguidas con Doménica. A ver, primero es que, o sea, para mí es bien fácil decirlo hoy, porque la tenemos más clara un poco hace más que unos meses antes o hace 1 o 2 años, pero o sea, es una tesis que va evolucionando. O sea, tiene cierto principio macro, pero va evolucionando en cómo la vemos en más detalles a medida que la empresa crece, ¿no? Entonces, con la claridad que lo digo hoy, no necesariamente fue cuando hicimos el pivot hace 2 años y cambiamos el modelo de negocio totalmente y cambiamos incluso de marca y todo, ¿no? Entonces, a ver, Talently parte de un negocio anterior que se llamaba Andy, que era una escuela de negocios, de inglés en línea, de aprendizaje peer-to-peer, para básicamente ayudar a gente a ir de nivel intermedio de inglés a nivel avanzado. ¿Qué nos dimos cuenta? Ese fue el primer insight. La gran mayoría de usuarios de ese producto, que no escaló mucho, la gran mayoría eran desarrolladores de software, ¿ya? Entonces dijimos, oye, qué interesante ese comportamiento. Entonces cambiamos el negocio hacia eso, ¿no? Dijimos, ya, vamos a enfocarnos vamos a convertir a Talently, que vamos a trabajar con desarrolladores de software. Ahora, tú veías los datos de desarrolladores de software a nivel macro, te dice que hay 1 millón de desarrolladores en toda Latinoamérica, incluido Brasil, que crecen a doble dígito anual, es como 100.000 o 200.000 graduados de algún tipo de, digamos, de ingeniería de la información, ciencias de computación, desarrollo de software, algún tipo de carrera relacionada a la programación. Es un mercado que crece rápido. O sea, ¿cuántos mercados crecen doble dígito anual? Es muy poquito, o sea, ¿no? Entonces, ese es un primer dato. Pero luego, Talently trabaja con desarrolladores de software senior. ¿Por qué senior, no? ¿Por qué no junior? ¿Por qué no gente que está empezando? Y ahí es donde, y eso es parte del, o sea, no es que Talently solo quiera ir a desarrolladores de software senior. Es parte de que sabíamos que si empezábamos, y un poco ya va conectado al secret sauce, obviamente, de que nuestras chances de empezar con desarrollo de software senior eran mayores, de empezar la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues podíamos tener mayor chance el impacto que podíamos hacer sobre sus carreras eran mayores, de conseguirles un trabajo remoto en Latinoamérica, de pronto de que pase a trabajar en un banco local, a trabajar para Nubank o para Rappi, o de que vaya a trabajar de manera remota para una startup en Estados Unidos, o en Nueva York, en Silicon Valley, etc. Por ciertas características que tenían los desarrolladores de software como un nicho dentro de los alumnos de desarrollo de software, y porque las condiciones que habíamos visto en el mercado, ¿no? Entonces empezamos por eso. Hoy día seguimos trabajando en eso, nos hemos posicionado como uno de los líderes en ese segmento, si no el líder especializado en ese segmento, pero aún hay mucho más lana por rebanar. Pero nuevamente, eso no implica que solo vamos a hacer desarrollo de software senior. Eventualmente vamos a ir hacia otros mercados adyacentes, pero elegimos ese mercado porque, digamos, como te dije, mucho más chance que el producto en un MVP, en una etapa inicial, les genere impacto y valor real a los alumnos. Tenían mejores características en términos de cash flow como producto. Porque obviamente, pues una startup tiene pocos recursos, necesitas que el cash flow es clave. Entonces, por ejemplo, es uno de los grandes problemas de las fintech, ¿no? O sea, que hacen préstamos. O sea, estás dando plata para básicamente, plantas plata de un inversionista hoy, 100, para luego darle 100, no sé, $1,000 a 100 personas y que te lo devuelvan en 12 meses. O sea, tu cash flow lo tiraste, literalmente, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, y es por eso que es muy difícil escalar fintechs de préstamos, aun cuando tu algoritmo sea genial y tengas una estrategia de distribución y adquisición de clientes genial, quiebran por cash flow. O sea, y se hace muy difícil por cash flow, no pueden crecer por cash flow, simplemente. ¿No? Entonces, en nuestro caso, pues, digo, tanto por el lado de impacto en el cliente como por el lado financiero, hacía mucho sentido empezar por ese nicho dentro del mundo de desarrollo de software, ¿no? Oye, gracias por compartir tu salsa secreta. Ahí lo invité. Algo nos has compartido ahí. No, pero perfecto, porque en realidad es súper valioso lo que nos está diciendo, porque la gente que nos está escuchando puede tomar esta información y puede de alguna manera procesarla para aplicarla dentro de sus propias empresas. Así que nada,
Creo que ya estamos sobre la hora, no te quiero quitar más tiempo. No sé si te gustaría cerrar de repente con algo, alguna moraleja o algo que quisieras decirle. Como te decía, digamos, el público de nuestro programa es un público digamos, más empresarial, pero ¿qué de repente con qué te gustaría cerrar, Enzo? Bueno, algo que ya dije durante la conversación, que es humildad. Creo que en Latinoamérica, bueno, voy a hablar más por Perú, creo que a veces tendemos a ser un poco ombliguistas, en el sentido de, sí, soy el mejor en mi segmento, en mi mercado, soy la mejor universidad, etc. Estás hablando de Perú, ¿no? Entonces vemos hacia el centro y claro, somos el mejor si hablas de este grupito, ¿no? Y cuando ves fuera, hay mucho más. En verdad no eres ni el top 10 ni el top 50, ¿no? Y creo que si te crees el mejor, nuevamente, es muy difícil mejorar y aprender y tomar lecciones de quienes están haciendo cosas diferentes o cosas mejores. Y está muy conectado a... Creo que eso un poco aplica para la vida, pero también aplica para el mundo de la tecnología, donde nuevamente un poco la premisa dentro de cualquier negocio de tecnología es hacer algo distinto a lo que la creencia común dice que va a funcionar, ¿no? Porque si no estás haciendo algo muy diferente, más probable es que no sea realmente innovador. Y eso implica más competencia, fácil de copiar, etc., ¿no? Entonces, creo que las buenas ideas pueden venir de cualquier lado y siempre hay que estar abierto a escucharlas. Y eso nos pasa mucho a los inversionistas, ¿no? O sea, a veces uno obviamente tiene sus sesgos personales, todo su background personal. Entonces, pues, desde no escuchar una idea, desde creer que una idea, porque tú piensas que no funciona, no va a funcionar, cuando no es así. Entonces, en general es humildad a ideas de negocio, ¿no? De acuerdo. Oye, Enzo, de verdad, muchas gracias. Ya estamos ahí sobre la hora. De verdad, súper interesantes las lecciones y para toda la gente que nos está escuchando y para aquellas empresas que dicen, oye, pero ¿qué es lo que está pasando con estas de startups? Todas estas lecciones traten de desmenuzarlas y prueben aplicarlas dentro de sus empresas. Nada, Enzo, muchas gracias por todo este aprendizaje que nos estás dejando acá sobre la mesa. De verdad, muy, muy interesante y además porque es algo aplicado. O sea, todo lo que nos has dicho no es teoría, es full todo lo que has hecho en la práctica en tus años de, digamos, en este mundo startupero. No he estudiado nada para poder decir todo lo que sé. Empírico. Perfecto. Oye, Enzo, nada, muchísimas gracias por participar en Distrategia y nada, ha sido un gusto, un placer conversar contigo, de verdad. Un placer. Igual, Liz, un gusto a ti. Gracias. Listo, amigos, entonces nada, eso es todo por el programa de hoy en Distrategia y espero que de verdad les sirva todas estas lecciones que nos está dejando Enzo para cómo aprender del mundo startupero para poder aplicarla dentro de las empresas. Conmigo será hasta el siguiente programa de Distrategia. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.